Vamos a continuar con el centro de la rosa. Estoy aplicando un amarillo primario. Lo aplicamos en toda la base. Luego vamos a dar sombra con un café ocre. Difuminamos. Aplicamos amarillo para mezclar bien los dos tonos. Apliquemos un poco más de ocre para intensificar la sombra. Ahora vamos a aplicar más oscuro, vamos a utilizar un café bien oscuro para dar más profundidad. Aplicamos en donde iría la sombra. Difuminamos. Y vamos a aplicar un poco aquí de café ocre bronceadito, como disimulando esa división entre el pétalo y el centro. Y con el café más oscuro vamos a ir ponceando ahí en esa parte. Vamos a llevarlo un poquito más al centro para disimular esa línea que nos queda allí. Iluminamos más esta parte con amarillo. Y con el pinta puntos vamos a hacer los punticos del centro con el blanco mate. Vamos a hacer unos puntos grandes y unos más pequeños. En el centro más grande y a los lados más pequeños. Vamos a hacerlos intercalados. Con el amarillo y el liner
vamos a unir esos puntitos para que nos dé como el semillero. Y ya nos quedaría lista la rosa. Ahora vamos a continuar con la mariposa. Voy a utilizar el amarillo quemado y un naranja. Vamos a empezar con el naranja a dar sombra en esta parte. Y con el amarillo quemado vamos a aplicarlo en la parte donde iría más claro. Voy a utilizar la gel textil para que me corra más la pintura. Y vamos a ir aplicando el amarillo sin ir a tapar los punticos que tenemos aquí para pintarlos de otro color. Difuminamos bien, aplicamos de manera que nos quede parejo. Con el naranja vamos subiendo más el color. Difuminamos. Y en esta parte vamos a aplicar el naranja de nuevo, haciendo la sombra. Aplicamos naranja y empezamos a unir los dos tonos.
hasta integrarlas bien. Difuminamos. Vamos a aplicar un poquito más de naranja aquí para que nos dé bien la sombra. Ya nos quedaría lista esta parte. Estoy utilizando tonos satinados, pero si ustedes no pueden conseguirlo, pues pueden hacerlo por el mate. Ahora vamos con en la otra ala. Aplicamos el amarillo, la parte donde iría la luz. Y el naranja en esta parte que iría la sombra. Para difuminar mejor estoy utilizando un poquito de gel textil. También pueden utilizar el dilusor de otra marca, puede ser de acrílicos. Si no consiguen la gel textil, y vamos llevando la guía de la luz y la sombra vamos integrando los dos tonos. Y en esta parte vamos a realizar el mismo procedimiento. Primero la sombra y luego en la parte externa del ala la luz, que sería con el amarillo. Difuminamos. Y en esta parte vamos a aplicar, sin ir a tapar todo el área, dejamos una partecita para la luz. Aplicamos naranja.
Integramos los tonos y toda esta parte iría en luz. Y difuminamos. Aplicamos naranja en estas partes para dar una pequeña sombra y difuminamos. Voy a utilizar el negro y el liner para delinear toda el área de la mariposa y los punticos que tienen las alas. También pueden utilizar el mismo café oscuro delineamos esto es para darle como más realce a la mariposa y que no se nos vea esos bordes ahí sin definir. Vamos a tratar de hacerlo lo más delgada posible y derecho, que no se nos vea torcido. Esta parte también vamos a definirla. Y la parte de afuera.